Amigos de Justicia Electoral a la Semana, como siempre un gusto poder saludarlos. Hoy estaremos platicando sobre un proyecto interesante. Es del Índice Global de Justicia Electoral. Pero ¿de qué se trata? ¿Para qué sirve? Si se quedan con nosotros, se van a enterar, así que bienvenidos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio inicio a los trabajos para conformar un índice global de justicia electoral, que servirá para medir el grado de avance y efectividad de la justicia electoral en los países que deseen aplicarlo. Ante la falta de un índice de esa naturaleza, el presidente del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes Barrera, destacó su importancia, ya que es clave para proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía y garantizar elecciones libres, justas, auténticas, periódicas y apegadas a derecho, y subrayó que el desafío es, precisamente, que se convierta en un modelo y un referente internacional, es decir, que sus indicadores puedan ser utilizados por cualquier país sin importar su contexto político ni su sistema jurídico. A su vez, el magistrado José Luis Vargas Valdés, encargado de la agenda internacional del Tribunal Electoral, destacó que los trabajos buscan generar un mecanismo de seguimiento para conocer el avance de la justicia electoral y si se juzga adecuadamente. La construcción del índice global contará con la participación de especialistas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de IDEA Internacional y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y podrá ser consultado una vez que se hayan concluido los trabajos para su conformación. Bueno, y nos acompañan en esta ocasión y les agradezco que así lo hagan. Están aquí en cabina Jesús Orozco y también Hugo Concha, ambos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios. Bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias. Hace mucho que no tenía la oportunidad de saludarlos, el gusto de saludarlos y les aprecio mucho que estén aquí con nosotros. Gracias. Y para hablar en esta ocasión de este Índice Global de Justicia Electoral, primero quisiera que le platicaran a nuestros amigos del auditorio qué es esto, de qué se trata este índice, para qué nos sirve. Sí, a través de una iniciativa del IDEA Internacional y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos invitaron para identificar aquellos elementos fundamentales, que es a lo que después les llamamos indicadores, que se encuentran en los diversos sistemas de justicia electoral y que permitan evaluar si ese sistema en particular tiene garantías para la impartición de una justicia electoral completa y efectiva y que permita proteger los derechos político-electorales de ciudadanas y ciudadanos. Para decirlo quizá de alguna otra manera, siendo lo mismo, es un instrumento, lo que se busca es tener un instrumento para poder evaluar cómo funciona un sistema de justicia electoral y de alguna forma también poderlo comparar con los sistemas de otros países, ¿no? Evaluación y comparación. Y qué bueno que hablas de comparar con otros países. Si somos tan diferentes, si tenemos contextos tan distintos, ¿cómo vamos a tener un índice global? Sí, efectivamente, cada sistema de justicia electoral obedece a su propia tradición jurídica y el contexto particular en que se encuentra. Sin embargo, podemos identificar algunos principios, garantías, características básicas, varios de ellos establecidos incluso en instrumentos internacionales de derechos humanos, que en la medida en que se adecuen a esos estándares internacionales podremos estimar que sí se imparte, ¿verdad? Por lo menos en su estructura, y después habría que analizar si en el desempeño específico de los órganos de justicia electoral efectivamente protegen de manera efectiva de los derechos políticos y imparten una cabal justicia electoral de manera plena. Los objetivos que buscan los sistemas de justicia electoral deben de ser los mismos, ¿no? Y deben de proveer un tipo de funciones muy parecidas entre sí, independientemente de sus diseños y peculiaridades. Quizá eso responde también. Ahora, en el caso de los derechos políticos, se habla mucho de los derechos políticos que se convierten al final de cuentas que son derechos humanos. Y bueno, escuchaba yo que la evolución de la justicia electoral es la clave para proteger estos derechos político-electorales. ¿De eso se trata, de proteger nuestros derechos como ciudadanos? Efectivamente, y es lo que se evalúa a través de estos diversos indicadores. Nosotros hemos establecido o propuesto una división entre los diversos indicadores que distinguimos entre aquellos de carácter estructural,
que forman parte del diseño normativo de un determinado sistema de justicia electoral, de aquellos otros que también tienen un carácter más funcional, que son de carácter procesal o también evalúan los resultados, ¿verdad? Y que también adicionalmente un tercer tipo de indicadores de carácter contextual, ¿verdad? Porque también es muy importante medir, por ejemplo, el tipo de régimen político y jurídico y en qué medida, por ejemplo, ese sistema se ajusta a cierto modelo de democracia, en fin, ¿verdad? Entonces, todos estos indicadores permitirán evaluar un determinado sistema y a efecto de poder identificar fortalezas que habrá que cuidar que queden salvaguardadas y fomentarlas, o alguna falencia o debilidad que es un foco rojo que en determinado momento habría que prestar atención con el objetivo de proteger de manera efectiva los derechos políticos. Los sistemas de justicia electoral, Lupita, finalmente lo que hacen es efectivamente proteger a la democracia en general. ¿Y cómo lo hacen? Garantizando el ejercicio y el respeto de los derechos políticos. Eso es clave en una democracia. Votar, ser votado, pues ¿no? O finalmente también lo que hacen a veces los actores intermedios, los partidos políticos. Y por otro lado, también estos sistemas protegen el buen funcionamiento de las instituciones. Estas varían mucho, como nos los preguntabas anteriormente. Hay autoridades administrativas, hay autoridades jurisdiccionales propiamente dichas, y si es un sistema federal como el mexicano, por ejemplo, pues además hay muchas autoridades porque están elecciones a nivel federal y a nivel local. Entonces un sistema de justicia electoral tiene que velar para que todo este complejo engranaje, tanto institucional como en la parte de los derechos, funcione bien, se respete, y eso protege pues, el funcionamiento de la democracia. Sí, adelante. No, es que también, por la parte que tú ya también habías preguntado, cómo, si cada sistema de justicia electoral es distinto, porque lo es, cómo es que podamos aspirar a indicadores mundiales o globales para la justicia electoral. ¿Cómo los hacemos homogéneos, no? Efectivamente, y ponía el énfasis de que en la medida que se ajusten a ciertos principios o garantías, y entonces de ahí que los indicadores que nosotros identifiquemos van a tener algunas características, por ejemplo, de universalidad. Esto es, que ante la variedad de sistemas de justicia electoral, y para ejemplificar, hay algunos en que el órgano final de decisión para resolver una determinada elección, pongamos presidencial o parlamentaria, legislativa, o se le confiere incluso a algunos países a la fecha a órganos legislativos. Por ejemplo, en Estados Unidos el órgano final de decisión son las propias cámaras del Congreso, o bien otros sistemas en donde sí se le confiere a órganos jurisdiccionales, pero varían algunos a su respectivo Tribunal Constitucional, a una Suprema Corte, o bien a un Supremo Tribunal Administrativo, o a un Tribunal Electoral especializado, como es el caso mexicano, y que es un fenómeno compartido en América Latina, y que además podemos considerar que ha desempeñado estos tribunales electorales especializados en América Latina, incluido México, un factor, una función fundamental en los procesos de transición y consolidación democrática en la región. Pero entonces esos indicadores deben ser útiles, ¿verdad?, para poder evaluar todos y cada uno de estos tipos de sistema de justicia electoral. Lo que no se mide no se puede, pues a lo mejor hacer mucho mejor, no se puede fortalecer, no se puede cambiar. Así estamos funcionando, eso es lo que tenemos en la mesa. Si tú reflexionas sobre lo que es medir y contar con información precisa, no nada más subjetiva, no nada más opiniones o percepciones, es un viejo anhelo de la ciencia en términos generales. La ciencia es lo que hace. Ahora, cuando llegamos a las ciencias sociales, al mundo, es un poco más complicado. No es biología, no es matemáticas, no es física. Como lo evaluamos. Exacto, pero las ciencias sociales se han ido desarrollando de manera tal que, utilizando métodos tanto cualitativos como cuantitativos, también lograr tener mediciones sobre los desempeños institucionales, sobre saber cómo funcionan, cómo cumplen o no con los objetivos que las leyes y las normas les asignan a las diferentes instituciones.
Entonces, de alguna forma, es un viejo anhelo que se tiene, que en el mundo contemporáneo se va haciendo con distintos tipos de instituciones. Hoy lo que estamos intentando hacer es justamente construyendo este índice, contar con ese tipo de indicadores, de mediciones, para tener números duros, confiables, sobre las cosas que están funcionando bien, sobre las cosas que a lo mejor no están funcionando tan bien y de qué manera se pueden corregir para tomar, a final del día, decisiones mucho mejor informadas. Desde la academia, ¿cómo se ven estos esfuerzos del Tribunal Electoral, de organizaciones como IDEA, de miembros que participan del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios? Bueno, vemos con sumo agrado, ¿verdad?, que haya este tipo de iniciativas, porque sí podemos apreciar que por lo que se refiere a justicia electoral es una laguna. Ha habido esfuerzos para otros efectos, por ejemplo, medir o no la democracia, el grado de democracia en un determinado país, o el respeto en derechos humanos, o algunos indicadores de la Oficina de la Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en fin, pero alguno específico sobre justicia electoral no lo hay. Entonces vemos con una gran simpatía este esfuerzo y un gran compromiso por contribuir, que sí, porque no solo incluso para evaluar eventualmente el sistema de justicia electoral federal, ¿no?, sino también el de cada entidad federativa en nuestro país, o también ofrecerlo como insumo para otros sistemas de justicia electoral y que puedan contar con estos elementos que contribuyan a lo que hemos mencionado. No, totalmente de acuerdo. O sea, creo que es un esfuerzo extraordinario, muy importante, que además perfectible. La construcción lleva tiempo. Nosotros hicimos una primera propuesta a partir de nuestro conocimiento y nuestra experiencia en estos temas. Jesús fue un actor muy importante dentro de la justicia electoral. Yo más bien me he dedicado a estudiar temas de justicia más genéricos y a partir de eso construimos esto. Pero ahora estamos en la etapa, en distintos momentos, de retroalimentación de otros expertos. Y después vendrá una etapa todavía igual o más importante, que será la puesta a prueba del índice. Es decir, empezar a medir en estados o en países ya concretamente para ver qué nos dice y de qué manera a lo mejor algunos indicadores pues son buena idea, pero son inviables, o son muy costosos, o muy difíciles de llevarse a cabo, o llevan mucho tiempo. Entonces, a partir de eso, tener un índice utilizable, ¿no?, y verdaderamente que cumpla con los objetivos que se están buscando. ¿Qué debe tener este índice? ¿Nos platican después de la pausa? Muy bien, entonces hacemos una pausa rapidito. Le quiero recordar que a través de nuestras redes sociales se pueden poner en contacto con nosotros y regresamos aquí a Justicia Electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos de regreso. Muchas gracias a todos ustedes que continúan aquí en Justicia Electoral a la semana. Y les preguntaba yo, antes de irnos al corte, sobre los índices. ¿Qué deben medir estos índices? ¿Qué deben contener? ¿Qué es lo que a su juicio pues tendrán que evaluar? Si me permites. Por favor, adelante. Buscamos en un primer momento, como la primera propuesta, que es la que finalmente nos encargaron y nos toca, tener una mirada lo más amplia posible. ¿Y qué me refiero con esto? Medir cuestiones muy básicas de su diseño y su estructura, cómo están compuestos, cómo se cumple con las distintas garantías que un órgano jurisdiccional o judicial debe de tener, como es la famosa independencia, cómo eso está y se cumple en un determinado contexto. A este primer bloque de indicadores, que es amplio, le llamamos estructurales. ¿Okay?
Luego viene otro bloque diferente, que parte de una perspectiva ya menos formal, menos de estar viendo leyes, sino más, yo diría, que tiene que ver con la sociología legal. ¿Qué quiere decir esto? Ver cómo funcionan. Ya no solo si están, porque a lo mejor están, pero no funcionan bien, ¿no? Sino ya poder medir un poco más la eficiencia, la eficacia, qué tanto se apega o no esto a lo que sucede con estándares internacionales. Ese es otro bloque, es un bloque complicado, ¿no? Y es el segundo. Y uno tercero, que pareciera que es un poco más indirecto, es el que llamamos de indicadores contextuales. El de en medio es operacional y de resultados. Y estos últimos, los del tercer bloque, digamos contextual, en donde vamos a medir características en general del sistema democrático. Cuántos partidos hay, cada cuándo hay elecciones, quiénes participan, si hay observación electoral o no, cómo está el tema de género en temas democráticos, para ver de qué manera eso afecta el funcionamiento de estas instituciones. Es una mirada muy amplia. Ahorita Jesús seguramente va a ampliar un poquito más, muy amplia, pero en un primer momento es lo que queremos. Sí. Adelante, Jesús. A ver, sí, gracias. Quizás en la misma línea de lo que ya adelantaba Hugo, ¿verdad? Se hablan de diseño normativo, estructural, y como una de las garantías para la independencia de operadores de justicia, podemos decir la autonomía del órgano. Entonces, veríamos si el órgano de justicia electoral del respectivo país, pensemos en el nuestro, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si es un órgano que esté consagrada su autonomía formalmente, si es permanente. En algunos sistemas no tienen órganos de justicia electoral permanentes. Sí. La permanencia es un elemento indispensable. Decías que solamente se forman cuando hay elecciones. Cuando hay elecciones. Estaba escuchando tu ponencia sí, eso. Efectivamente. Entonces, eso es importante que no que gocen de estabilidad. O bien ya si nos vamos a la independencia de cada miembro, ¿verdad? Ver el procedimiento de designación. Hay algunos órganos de justicia electoral en que todavía se conforman a propuesta de partidos políticos o bien incluso por una mayoría simple dentro del órgano legislativo correspondiente, lo cual podría propiciar que una sola fuerza política pudiera determinar quién va a conformar los órganos de justicia electoral. En cambio, ya podemos ver otro sistema, pensemos nuevamente en el nuestro, en donde esa propuesta interna de la Suprema Corte que asegura la idoneidad técnica del integrante del órgano de justicia electoral, y después una mayoría calificada, ¿verdad?, que exige la participación de diversas fuerzas políticas para asegurar el consenso y legitimidad política del respectivo órgano. Entonces, tiene una diferente graduación, llamémosle así, en la evaluación, y esos son elementos indicadores que al final nos darán un resultado. Por eso otra característica muy importante es que esos identificadores puedan ser cuantificables, esto es medibles, ¿verdad?, para poder efectivamente saber si nos estamos acercando al objetivo. Y una idea más, y son indicadores a veces de muy distinta, yo lo llamo intensidad. Hay indicadores muy fáciles de sacar de estadística judicial casi básica. ¿Cuántos asuntos se resuelven en un año? Bueno, prácticamente todo órgano jurisdiccional cuenta con esa información. Sí. Habrá otros que requieran un esfuerzo mucho más elaborado. Por ejemplo, que llamamos en el segundo bloque la consistencia y la coherencia. La coherencia habla de cómo están integradas las sentencias. Si las sentencias, el problema que se les planteó de una manera lógica, argumentativa, llegan a una conclusión. Y la consistencia, si mismo tipo de problemas son resueltos de la misma forma. Estas dos cosas que te acabo de decir, que se explica relativamente fácil, llevarlo a la práctica ya no está tan sencillito como el ejemplo anterior. Porque aquí sí necesitas ver sentencias y tener tiempo, capacidad, recursos para hacer ese análisis. Ese es un indicador complicado, ¿no? Muy importante, pero complicado. Entonces hay, por eso digo, de distintas formas o intensidades. ¿Por qué necesitamos todo esto si se supone que hemos ido avanzando, que estamos, pues tenemos elecciones libres, justas, órganos autónomos, fuertes como el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué pasa? ¿Necesitamos consolidación? ¿Necesitamos seguirle en esto? Todo sistema de justicia electoral es perfectible, entonces contar con estos elementos para identificar fortalezas, decía, eventuales falencias o insuficiencias, es de
la mayor importancia para continuar garantizando una impartición de justicia electoral completa y efectiva, así como una eficaz protección de los derechos políticos. Pero también pensemos, si esto se aspira, que si eventualmente algún tribunal electoral de entidad federativa, o no pensemos, o de algún otro país, proporcionarles estos elementos, estos indicadores, para que hagan la evaluación correspondiente. Sí, yo parto de la misma idea. Toda institución es perfectible, debe ser perfectible y en un proceso continuo. ¿Por qué? Porque la sociedad y sus problemas van cambiando. Las necesidades y las demandas ya no somos lo mismo hoy, 2019, democráticamente hablando, que lo que fuimos en el 2000 con la alternancia. Sí. Son poquitos años, pero han cambiado muchas cosas. El sistema de justicia electoral ha evolucionado muchísimo y hoy tiene nuevos retos y nuevos problemas. ¿Cómo tomar las mejores decisiones para consolidar o perfeccionar estas instituciones? Pues a partir de información confiable. ¿No? ¿Fortalecer o desaparecer? No, estimo que lo que funciona bajo ninguna circunstancia debe ser reformado y estimo que por lo que hace al sistema de justicia electoral mexicano ha dado muestras de que ha empoderado a la ciudadanía en el sentido de que se ha respetado la voluntad popular y una muestra de ello es que en los en 3 ocasiones de los 4 procesos electorales presidenciales que hemos tenido ha cambiado el partido ganador en el gobierno, ¿verdad? Sí. Entonces, eso no es un requisito, pero es una prueba de eficacia. Yo diría algo más. No olvidemos, Lupita, que estamos con una institución muy peculiar. Es la institución que permite el cambio del poder político. Eso habla de que estamos en un lugar muy calientito, muy complejo. Es el que te acaba garantizando estabilidad y paz en una sociedad. De ahí la importancia de cuidar a nuestras instituciones, protegerlas e irlas mejorando en la medida en que esto vaya siendo necesario. ¿Creen que sí prospere? Porque es el diálogo, es el intercambio. Veía que están participando muchísimos países. ¿Que sí se concrete este índice global de justicia electoral? Sin duda, aspiramos a ello. Efectivamente, gracias a esta iniciativa del Tribunal Electoral y de Idea Internacional, incluso el que esté abriendo esta oportunidad del evento al que te has venido refiriendo, en donde estamos recibiendo la retroalimentación de expertos electorales de diversas partes del mundo, de África, hay representación de Kenia, de Asia y de Indonesia, en fin, de diversas partes de nuestra misma región, de Europa, en fin, es sumamente enriquecedor y nos permite probar si estos indicadores que estamos proponiendo efectivamente tienen esta característica de universalidad. Y en su momento, claro, lo que ya adelantaba también Hugo, va a ser fundamental que empecemos a aplicarlos y en los diversos sistemas de justicia electoral, alguno específico de carácter como piloto, como prueba piloto. Es un esfuerzo extraordinario porque lleva todo un proceso irlo armando. Cuando tú dices, sí se hará, yo creo que sí, ojalá se haga de la mejor manera posible. La iniciativa del tribunal, de nuestro tribunal, la iniciativa de IDEA, son maravillosas, hay que festejarlas y ojalá puedan empezar a generar todavía un proceso pues, de más suma de actores y por supuesto de la propia sociedad, porque al final del día esta información acabará siendo información disponible para el que quiera, para cualquier ciudadano, si solo se quiere informar cómo está funcionando una institución, o puede ser también información especializada para académicos que están haciendo algún trabajo, o para periodistas que quieren reportar algún aspecto importante, o bien para los propios miembros que tienen a su cargo las más difíciles decisiones, estar bien informados sobre lo que están haciendo. En 30 segunditos y ya para cerrar, la participación de los ciudadanos, ahora que lo mencionan, a veces se ve muy lejano lo que se discute en el ámbito académico, en el ámbito electoral de la gente, pero en realidad es lo que nos impacta directamente a todos los ciudadanos. Sin duda, adelante. Sí, bueno, seguramente este índice, una vez que sea tal, estamos en construcción del mismo, es una construcción difícil, como nos referíamos, seguramente va a ser un instrumento abierto a las opiniones, ideas y utilidad para la propia sociedad. Yo no lo entiendo de otra manera.
¿no? Y Jesús, ¿querías agregar algo? No, o sea, y que va a ser público. Obviamente, esta eventual evaluación o los elementos que puedan reflejar de una evaluación van a ser accesibles al público para exigir si hay algún elemento que pueda ser susceptible de mejora. De hecho, el índice va a publicar, va a ser una publicación y seguramente también electrónica, entonces, o sea, todos se le va vamos a a dar tener mucha acceso, difusión. ¿no? Sí, totalmente. Muy bien, pues ha sido un gusto poder platicar con ustedes. Muchísimas Lupita, gracias. Qué gusto. Gracias por Qué la amables. invitación. Gracias a los dos. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta ocasión. La invitación a que se queden bien informados con las actividades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y nosotros nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. Durante la inauguración del Foro de Juventud organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Mónica Soto Fregoso afirmó que para fomentar la participación de las y los jóvenes en democracia es necesario atender lo que cada sector de la juventud demanda y apuntó que el Tribunal Electoral está dispuesto a romper todas las barreras. En tanto, el presidente Felipe Fuentes Barrera recordó que hoy la juventud exige que le permitan una mayor participación en la toma de decisiones, así como una justicia electoral accesible y transparente. Durante la inauguración de los trabajos para conformar el Índice Global de Justicia Electoral para medir su grado de avance y efectividad, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, señaló que esta herramienta será clave para proteger los derechos políticos de la ciudadanía y garantizar elecciones apegadas a derecho. Por su parte, el magistrado José Luis Vargas Valdés destacó que el índice y los trabajos del foro generan un mecanismo de seguimiento para conocer el progreso de la justicia electoral en el mundo y enfatizó la importancia del ejercicio del voto para poder ejecutar otros derechos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación amplió las sanciones impuestas para los creadores de la serie Populismo en América Latina, por la existencia de publicidad para generar una campaña integral negativa en contra del entonces candidato a la presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, violando con esto el artículo 41 constitucional y el modelo de comunicación política.